Continuar con el temario de gastrointestinal en pediatría con el doctor César Samuel Aguirre. Perfecto, Doc. Bueno, vamos a continuar con la sección 4 de gastrointestinal. Vamos a abordar varios temas a lo largo de la clase. Vamos a tratar de hacerlos puntuales porque son bastantes. El primero es la lesión intestinal. Esta pues está causada en un 77% por un trauma cerrado, casi siempre asociado a un accidente vehicular. Obviamente también puede estar asociados a traumas no accidentales cerrados y alrededor del 23% va a ser consecuente a un trauma penetrante. La mejor pista que tenemos en métodos de imagen sería la observación de una discontinuidad de la pared del intestino y la visualización de los contenidos entéricos de manera extraluminal. También podemos observar aire intraperitoneal libre. Existen algunos signos no específicos como el engrosamiento de la pared intestinal. Puede tener el intestino un realce anormal de su pared y puede estar asociado a líquido mesentérico libre o a un aumento de la densidad de la grasa mesentérica, una extracción de la grasa mesentérica. Podemos ver lo que sería el signo del coágulo centinela, que sería, nos indicaría dónde está localizado un hematoma mesentérico. Casi siempre lo vamos a ver como una imagen hiperdensa en tomografía, adyacente al intestino, que va a rondar entre las 40 y las 80 unidades Hounsfield. Hay que ser conscientes de que en el caso de un traumatismo cerrado agudo, la administración de contraste oral no nos va a aumentar significativamente la sensibilidad y por lo tanto puede resultar en un retraso en el diagnóstico y el tratamiento del paciente. En esta primera imagen, en estas primeras imágenes, en la imagen de la izquierda, estaríamos observando en la primera imagen, la imagen de la izquierda, tenemos una imagen, un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste que vamos a estar observando contraste de manera extraluminal, el cual va a fugar de una asa intestinal engrosada, marcada aquí por la flechita gruesa. En este pacientito, pues es una víctima de un accidente automovilístico. También vamos a observar ascitis, marcado aquí por la flecha curva, y un aumento en la densidad de los tejidos blandos, marcado por la flechita azul en relación con edema. Lo que les mencionaba, que el contraste oral pues no nos va a aumentar la sensibilidad y por lo tanto puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Y a la derecha vamos a tener un corte coronal, de una imagen de una tomografía abdominal con contraste, en un paciente de 2 años de edad de un trauma no accidental, que va a mostrar asas intestinales engrosadas con regiones de hiperrealce, que van a ser estas flechitas blancas, las delgadas, y áreas también intercaladas con áreas de hiporrealce intestinal, marcada aquí por la flecha azul, así como abundante líquido libre que va a estar marcado por aquí, líquido libre intraabdominal marcado por la flecha gruesa blanca. Y ya al momento de operar al paciente, pues se encontró que en la cirugía el yeyuno estaba desvascularizado. En las siguientes imágenes vamos a observar en la izquierda, vamos a tener un corte axial de una imagen, de una tomografía de abdomen con contraste de un niño de 7 años que va a mostrar líquido de alta densidad a nivel de la raíz mesentérica, que va a estar marcada aquí por las flechitas delgadas, y con focos de engrosamiento de la pared del intestino delgado, marcado aquí por la flechita gruesa. Y en la cirugía se encontró un hematoma de la raíz mesentérica y contusiones yeyunales. A la derecha tendríamos un corte sagital de una imagen de tomografía de abdomen contrastada de un niño de 2 años que va a mostrar, bueno, a este pacientito se le realizó la administración de contraste intrarrectal y vamos a observar marcado con la flecha pequeña blanca, gas extraluminal
y un líquido hiperdenso marcado aquí con la flecha gruesa anterior al recto, en lo que sería el receso rectovesical. Y en la cirugía, en este pacientito, se encontró una perforación rectal intraperitoneal. Pasando al trauma hepático, aquí la tomografía de abdomen con contraste va a ser el método de imagen de elección en el contexto de un trauma cerrado. Podemos tener varios hallazgos en el contexto de un trauma cerrado en una tomografía de abdomen con contraste, como la laceración parenquimatosa, que esta se puede observar como un área o una imagen lineal irregular con una densidad líquida. Casi siempre la porción posterior del lóbulo hepático derecho es el que está más comúnmente involucrado. Y también existe pues el riesgo de una extensión hacia la porta hepática en el contexto de un trauma cerrado de abdomen. El hematoma pues puede ser intraperitoneal, retroperitoneal, subcapsular o intraparenquimatoso. Cuando el hematoma es agudo y no está asociado a coágulos, pues vamos a ver una imagen de densidad líquida. Cuando el hematoma está asociado a coágulos, se puede ver áreas de aumento de la densidad que van a representar el coágulo en el sitio de la lesión, perdón. Puede haber variaciones en el hematocrito, dependiendo de qué tanta sangre se haya extravasado. Y en el caso de una hemorragia activa o una extravasación, vamos a ver imágenes irregulares de alta densidad cerca del vaso, que se van a acumular al pasar el tiempo, pues en las fases tardías de la tomografía. La mayoría de los pacientes que van a tener una extravasación se pueden manejar de manera no quirúrgica y pues también se puede encontrar un edema periportal generalizado. Esto debido a que se distienden los vasitos linfáticos después de una hidratación vigorosa y por eso podemos observar esto. En estas primeras imágenes estamos viendo a la izquierda una tomografía de abdomen con contraste, un corte axial de una niña de 6 años después de un accidente automovilístico que va a mostrar una laceración marcadita por la flecha azul en el lóbulo hepático izquierdo que mide más de 4 centímetros de profundidad. Esto lo categorizaría dentro de una lesión de grado 3. A la derecha tenemos igual la imagen de una tomografía de abdomen con contraste, un corte axial en un niño de 6 años que también fue víctima de un accidente de tráfico, que va a mostrar múltiples áreas irregulares de extravasación de contraste contenidas en el parénquima, que estarían marcadas aquí por la flechita, compatibles con una lesión de grado 3. Hay un foco más redondeado marcado aquí por la flechita gruesa, que es hiperdenso con contenido de contraste. Este es sospechoso de un pseudoaneurisma. Después, en estas imágenes, a la izquierda tenemos la imagen, un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste en un niño de 2 años que fue atropellado por un automóvil. Va a mostrar múltiples laceraciones hipodensas ramificadas que se extienden desde la cara posterior del lóbulo hepático derecho, marcadas por las flechitas azules. Esto interrumpió alrededor del 25% del flujo en el lóbulo hepático derecho, consistente con una lesión de grado 4. En esta imagen vemos también una hemorragia retroperitoneal asociada, marcada aquí por la flecha curva. A la derecha tenemos un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste de un niño de 12 años, un día después de una biopsia hepática, que muestra una densidad mixta de más del 50% del área de la superficie, y va a estar representando un hematoma subcapsular marcado aquí por las flechas. Y si podemos observar, es una imagen que tiene una densidad heterogénea. A mayor densidad de la lesión o del hematoma que estamos observando, es más común que se asocie a coágulos. Pasando con el trauma esplénico,
Igual, aquí el método de imagen de elección para trauma cerrado sería la tomografía de abdomen con contraste. Vamos a observar diferentes hallazgos, entre ellos la laceración, que se va a observar muy similar a lo que veíamos en la laceración hepática, que sería una lesión irregular lineal, perdón, de densidad líquida. El hematoma puede tener la misma distribución, puede ser intraperitoneal, retroperitoneal o subcapsular. Como les mencionaba ahorita en el trauma hepático, cuando el hematoma es agudo y no está asociado a coágulos sanguíneos, se puede ver de baja densidad de 0,30 unidades Hounsfield. Sin embargo, si se asocia a coágulos, puede ir aumentando su densidad alrededor de 40-80 unidades Hounsfield. Y también aquí podemos observar el signo del coágulo centinela. Si estuviéramos observando una extravasación activa, veríamos un foco no anatómico irregular de una densidad aumentada. Va a ser isodenso a la arteria afectada y va a estar adyacente a esta. Y se va a acumular igual en fases tardías de la tomografía con contraste. También podemos observar la imagen de un pseudoaneurisma que se vería como un saco de alta densidad de lumen arterial que va a ser isodenso a la arteria adyacente. Va a presentar un lavado en las fases tardías de la tomografía con contraste. Y las complicaciones que podemos observar en el contexto de un trauma esplénico podría ser un pseudoquiste, la formación de un pseudoaneurisma, la formación de una fístula arteriovenosa o una ruptura retardada, es decir, una hemorragia que ocurre después de 48 horas que se presenta el trauma. Trombosis venosa y la formación de abscesos. En estas imágenes, en la imagen de la izquierda, vemos una tomografía con contraste en un corte axial de un niño de 8 años después de un accidente automovilístico que va a mostrar una lesión esplénica grado 5. La lesión esplénica grado 5 sería una lesión vascular que presenta un sangrado activo en el peritoneo y vamos a observar un vaso completamente fracturado. Esa sería la lesión de grado 5. Como observamos en este paciente, las partes o el tejido remanente del vaso están marcadas por las flechas gruesas. Y bueno, en la imagen de la izquierda, lo que les mencionaba del corte axial de la tomografía con contraste, vemos una extravasación de contraste que está marcado aquí por la flechita recta, que se extiende pues fuera del vaso fracturado, que eran las partes que ya les mencionaba. Y también podemos observar líquido alrededor de todo el líquido libre en todo el abdomen, perihepático y periesplénico. A la derecha tenemos un corte coronal de una tomografía de abdomen con contraste de un paciente que se lesionó mientras jugaba básquetbol. Va a mostrar una lesión esplénica de grado 3, es decir, lesiones que están caracterizadas por laceraciones de más de 3 centímetros de profundidad, marcadas por las flechitas rectas, y un hematoma subcapsular que va a corresponder con más del 50% de la superficie, marcado aquí por la flecha gruesa, que va a estar adyacente al borde esplénico que está marcado con la flechita curva. Y en estas imágenes tenemos imágenes de ultrasonido. A la izquierda es una ecografía longitudinal del vaso en un paciente pediátrico en el contexto de un trauma que va a mostrar múltiples laceraciones hipoecoicas irregulares que van a estar marcadas aquí por las flechitas y una región heterogénea mal definida que está marcada por la flecha gruesa, que va a estar correspondiente con un hematoma. Aquí al centro vemos una lesión redondeada de una ecogenicidad heterogénea, la vemos hiperecoica la porción, en el borde, y tiene focos hipoecoicos en su interior. Esta lesión pues sería sospechosa de un pseudoaneurisma. En la imagen de la derecha tenemos al mismo paciente, sin embargo aquí ya se le aplicó color Doppler a las lesiones y observamos que la lesión que estaba marcada por la flechita azul va a mostrar el signo del yin y el yang, que nos habla de un flujo bidireccional
de esa lesión redondeada y heterogénea que habíamos visto, que aunado a las características con el color Doppler ya podemos hablar de un pseudoaneurisma posterior al trauma. Siguiendo con el trauma duodenal. En la mayoría de los casos de trauma, sobre todo en traumas cerrados, la tomografía de abdomen con contraste pues sería el método de elección, el método de imagen de elección. Las lesiones que podemos encontrar en el trauma duodenal tendrían que ser clasificadas como hematoma versus laceración. El hematoma se va a observar como una colección intraluminal, intramural o paraduodenal que no realza al contraste y va a tener una densidad aumentada. Sin embargo, como les mencionaba en los traumas pasados, en el contexto de un trauma agudo es posible que la densidad no sea tan alta. Y en el contexto de una laceración, esta la vamos a observar como una interrupción de la pared del intestino y una extravasación de los contenidos intraluminales. También podemos observar aire libre intraperitoneal o retroperitoneal. Estos signos son muy específicos, pero no son muy sensibles. Otros hallazgos imagenológicos que nos podrían sugerir la laceración duodenal sería el engrosamiento de la pared duodenal de más de 3 milímetros y un contenido líquido de alta densidad. Estas características son más sensibles, sin embargo, no son tan específicas. Aquí, en el contexto de un trauma duodenal, el trauma hepático va a estar asociado en el 42% de los casos. Pasando a las imágenes, a la izquierda igual tenemos una imagen con contraste en un corte axial de una tomografía de abdomen de un niño de 17 años con dolor abdominal, después de recibir una patada que va a mostrar aire retroperitoneal marcado por las flechitas delgadas. Posterior a las porciones, estos se van a ubicar posterior a las porciones 2 y 3 del duodeno, y también podemos observar aire posterior al riñón derecho, que va a estar marcado aquí por la flechita gruesa. También se observa líquido adyacente, marcado por la flecha curva. Y en la cirugía de este paciente se encontró una laceración duodenal. A la derecha observamos un corte coronal de una tomografía de abdomen con contraste en un paciente de 16 años. Este paciente sufrió una perforación posterior a una CEPRE. Va a estar mostrando una extravasación activa del contraste que va a estar marcado por la hiperdensidad marcada por la flechita blanca. Esta extravasación activa del contraste va a drenar hacia un gran hematoma que va a distender el duodeno marcado aquí por las flechitas azules. Y también aquí podemos observar neumoperitoneo adyacente, marcado por las flechitas gruesas. En estas imágenes, a la izquierda observamos una radiografía anteroposterior en decúbito supino que va a mostrar gas delineando el riñón derecho, que va a estar marcado por estas flechitas de acá. Asimismo, observamos ese mismo gas alrededor del hemidiafragma derecho, marcado por la flecha gruesa. Este pacientito, pues, es un paciente víctima de un trauma no accidental de 11 años. A la derecha tenemos una imagen, un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste del mismo paciente que va a mostrar una discontinuidad de la pared duodenal que presenta un realce ávido a la administración de contraste en el segmento 2 del duodeno, marcado aquí por la flechita delgada, que pues va a ser compatible con una perforación. Hay aire libre retroperitoneal que va a estar marcado por las flechitas azules y aire libre intraperitoneal marcada por la flecha gruesa. Al momento de intervenir quirúrgicamente al paciente se descubrió que había una laceración que involucraba las porciones intra y retroperitoneales del duodeno. Pasando al trauma hepático, igual la modalidad de elección para la evaluación del trauma pancreático sería la tomografía de abdomen con contraste. Aquí podemos observar varios hallazgos, entre ellos la contusión, que esto se vería como una lesión focal o difusa, con una disminución de la densidad focal o difusa,
y una disminución del realce a la administración en contraste con respecto al parénquima normal. También se puede ver un aumento, se puede ver un aumento del tamaño relativo al parénquima normal. En la laceración veríamos una lesión lineal, perdón, de densidad líquida en el parénquima. Generalmente va a estar involucrando el eje corto del páncreas y más comúnmente se va a localizar en la unión entre la cabeza y el cuello o entre el cuerpo y la cola. Y cuando la laceración presenta una profundidad de más del 50%, esta puede sugerir que hay una disrupción del conducto pancreático. El hematoma lo vamos a observar como una colección de líquido irregular o redondeada dentro o alrededor del páncreas que, si se asocia a coágulos, puede tener un aumento en su densidad. También se puede observar como tal un pseudoquiste, que sería una colección líquida peripancreática de paredes bien definidas, bien circunscritas, en la ausencia de necrosis pancreática. En menos de 4 semanas, podemos decir que es una acumulación de líquido aguda peripancreática, y más de 4 semanas, y con un realce periférico a la administración de contraste, podemos hablar de un pseudoquiste. En estas imágenes, a la izquierda estaríamos observando la imagen axial en un paciente de 14 años que sufrió una lesión, perdón, con el codo en el abdomen, que va a mostrar una laceración lineal de densidad líquida a través del cuerpo pancreático cerca de la cola, marcado aquí con la flechita blanca. A la derecha tenemos un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste en un paciente de un trauma no accidental de 2 años con una amilasa sérica elevada, que va a mostrar una laceración en la unión del cuello y el cuerpo del páncreas, marcado aquí por la flechita recta, con una profundidad de más del 50%, que, como les mencionaba, pues es preocupante para una lesión del conducto pancreático. Asimismo, en este mismo paciente se observa una gran acumulación de líquido en el lecho pancreático, marcado aquí por la flechita curva. En esta imagen es una imagen, un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste en un pacientito de 12 años después de un accidente automovilístico, que va a mostrar una laceración de densidad líquida, marcada por la flechita blanca. A través del cuerpo del páncreas, esta va a tener una profundidad de más del 50% del parénquima, lo cual seguramente nos puede estar lesionando también el conducto pancreático. Vamos a pasar a la colitis pseudomembranosa, pasando a otros temas que no serían ya como tal trauma. La colitis pseudomembranosa pues va a ser una inflamación colónica debido a la infección por Clostridium difficile y sus toxinas, principalmente la toxina A y B. Estas van a condicionar necrosis epitelial y la formación de pseudomembranas. En los estudios de imagen, lo común de la colitis pseudomembranosa o la apariencia clásica sería una pancolitis con un engrosamiento marcado de la pared intestinal. Podemos tener varios hallazgos dependiendo de los métodos de imagen que estemos utilizando. Por ejemplo, en la radiografía vamos a ver el signo de la huella digital o el thumb printing, asociado o no a hilio del intestino. En la tomografía con contraste podemos observar el signo de la diana, que se observaría como anillos con hiperrealce o con un realce ávido a la administración de contraste de la mucosa, y una menor densidad de la capa submucosa asociada a edema de la capa muscular. También podemos observar el signo del acordeón, que también lo podemos observar en el ultrasonido, que se distinguiría por bandas alternantes de densidad aumentada, alternadas con áreas de densidad baja, es decir, áreas que sean hiperdensas alternadas con áreas hipodensas del colon, debido a al
a la manera en la que se distribuye el contraste oral y estas como interdigitaciones que se forman entre las áreas edematizadas, que en este caso serían las austras. Entonces, el signo del acordeón se refiere a las bandas alternantes de áreas de hiperdensidad con áreas hipodensas. Las áreas hipodensas van a ser las interdigitaciones que se forman por las austras que están edematizadas. También podemos observar ascitis. Y en el ultrasonido, el signo del acordeón se va a observar como un contenido ecogénico en el intestino, entre la pared engrosada, que se va a observar hipoecoica. En estas imágenes, a la izquierda tenemos una radiografía abdominal en decúbito supino de un joven de 15 años, con colitis pseudomembranosa ya conocida. Va a mostrar huellas dactilares a lo largo, bueno, signos de huellas dactilares a lo largo del colon debido al engrosamiento de las austras, que va a estar aquí marcado por las flechitas delgadas. Y también vamos a mostrar un hilo, se va a mostrar un hilo de intestino delgado, marcado aquí por la flecha gruesa. A la derecha tenemos un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste en un niño de 10 años que presentó fiebre, dolor abdominal y diarrea, que muestra hallazgos compatibles con colitis pseudomembranosa. Vemos un engrosamiento pancolónico marcado de la pared, marcado aquí con las flechitas blancas. Se ven bandas alternas de contraste hiperdenso, marcada por la flechita azul, delgada. Y entre las austras, que se van a ver un poquito más hipodensas, marcadas aquí con la flecha gruesa. Y esto pues va a generar el signo del acordeón que les mencionaba, que sería el contraste oral, hiperdenso, que va a estar intercalado entre las regiones edematizadas de las austras del colon. En estas imágenes, a la izquierda tenemos igual un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste. Esta tomografía nos va a mostrar áreas marcadas con contraste oral, entérico, que van a estar marcadas aquí por las flechitas azules, atrapado entre los pliegues australes edematizados, que está marcado aquí por las flechas gruesas. Que esto pues nos habla del signo del acordeón, que ya se los había mencionado. Aquí existe una mínima infiltración de la grasa pericolónica, marcada aquí por la flechita blanca, que es típica de la colitis pseudomembranosa. A la derecha observamos un corte de una tomografía axial con contraste, que va a mostrar una pancolitis asimétrica. El mayor engrosamiento en este pacientito era presentado en el colon transverso y derecho. Podemos observar un hiperrealce o un realce ávido de la pared del colon, marcado aquí por la flechita, por las flechitas, perdón, marcado por la flecha gruesa. Y vamos a observar, perdón, el hiperrealce, permítame. La flechita gruesa nos va a estar marcando un realce de la mucosa y las flechas delgadas nos van a estar marcando también un realce y, perdón, un engrosamiento como tal de la pared del colon, marcada aquí. Entonces, un realce de la mucosa y un engrosamiento de la pared del colon. Pasando a la enfermedad de Crohn. Esta va a ser una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, granulomatosa, que la etiología pues no es conocida. Esta va a ser recurrente, segmentaria y granulomatosa. La enfermedad de Crohn puede ocurrir en cualquier lugar del tracto gastrointestinal, desde la boca al ano. Y la distribución de las lesiones de esta enfermedad van a ser diferentes dependiendo de la edad y difiere de los adultos a los niños. En los niños, en el ultrasonido vamos a observar un engrosamiento de la pared del intestino con una pérdida del patrón normal, del patrón normal del intestino. Y podemos observar un aumento de la ecogenicidad de la grasa perientérica,
así como una hiperemia de la pared del intestino o alrededor del mismo. En la tomografía y en resonancia, en la enterografía, enterografía, tanto en tomografía como resonancia, podemos observar un realce ávido, mural y un engrosamiento a la administración de contraste. Este engrosamiento y realce mural ávido es de los hallazgos más sensibles. También se puede ver una estratificación mural de la pared realzada del intestino. Se pueden ver estenosis, mostrando, se pueden llegar a ver estenosis de las áreas de intestino afectadas, y también podemos llegar a observar úlceras, fístulas, o trayectos sinusales. Podemos observar también dentro de los hallazgos mesentéricos una congestión o un engrosamiento de la basa recta, que serían los vasitos que van hacia las paredes como tal del intestino, un aumento de la densidad, una estratificación, perdón, de la grasa mesentérica. También podemos observar asociado a esto una masa inflamatoria o un absceso. Podemos observar también un aumento del número y el tamaño de los nódulos linfáticos. Y la enfermedad de Crohn, como mencionábamos, pues puede afectar desde cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Cuando hay involucro perianal, podemos observar también fístulas, así como colecciones, abscesos, y las fístulas normalmente se van a extender pues desde el ano hasta la piel. A la izquierda tenemos una resonancia magnética coronal en T1 con FATSAT. Esta va a mostrar una inflamación y un engrosamiento de la pared del ilion terminal, marcada aquí por la flechita delgada. Esta parte del intestino afectado, que sería el ilion terminal, va a tener un foco abultado, marcado aquí por la flechita gruesa, que va a estar a lo largo del borde antimesentérico del ilion terminal, típico de una pseudosaculación. A la derecha, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerativa, podemos observar en resonancia magnética una restricción a la difusión, que nos habla de inflamación en las partes de intestino afectadas. En la imagen de la derecha tenemos un corte axial de una resonancia magnética en difusión, que va a mostrar un segmento del intestino marcado por la flechita azul, que va a estar mostrando una restricción a la difusión. No se muestra el mapa ADC. Sin embargo, esto nos habla de una inflamación activa en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. En este caso, pues el pacientito tiene una enfermedad de Crohn. Después, aquí a la izquierda vemos las manifestaciones perianales de la enfermedad de Crohn. A la izquierda tenemos una imagen axial ponderada entre dos FATSAT de resonancia magnética, que va a mostrar una fístula que surge de la posición de las 12, una en el recto, marcada aquí por la flechita azul. Y asociado a esto también vemos un gran absceso en la fosa isquiorrectal, marcado por la flecha curva. En el mismo paciente se realiza una secuencia ponderada en T1 con contraste FATSAT, que va a mostrar la misma fístula que va a surgir del radio de las 12-1 en el ano, y el gran absceso en la fosa isquiorrectal. Aquí lo podemos diferenciar, el absceso lo podríamos diferenciar de una masa inflamatoria, porque el absceso no va a mostrar realce central, va a tener una falta de realce central, a diferencia de una masa inflamatoria, que lo podemos observar en este paciente. Pasando a la colitis ulcerativa, esta va a ser igual una enfermedad crónica inflamatoria, que va a, primariamente va a involucrar lo que sería la mucosa y la submucosa colorectal. Se va a extender de manera retrógrada desde el recto, y no va a tener lesiones discontinuas como sí lo tiene la enfermedad de Crohn, y no va a tener involucro transmural. En cuanto a los hallazgos de imagen, tanto a los hallazgos en resonancia magnética como en tomografía, podemos observar una inflamación continua del colon extendiéndose proximalmente desde el recto a una distancia pues variable.
igual un engrosamiento de la pared del colon afectada y un realce ávido de la mucosa de la administración de contraste. Podemos observar igual en radiografías el signo de thumbprinting o de huella dactilar, que nos habla de que las austras están engrosadas y edematizadas. También podemos observar disminución del calibre de la luz, una estratificación mural, que esta es más común observarse en la colitis ulcerativa que en la enfermedad de Crohn. E igual como les mencionaba, en resonancia magnética, en las secuencias de difusión podemos observar tanto aquí como en la enfermedad de Crohn una restricción a la difusión compatible con áreas de inflamación. Y en pacientes que tienen ya una enfermedad crónica en las fases crónicas de la enfermedad, aquí se puede perder el patrón austral del colon. Pasando a las imágenes, perdón, a la izquierda vemos una enterografía por resonancia magnética, un corte axial de una imagen ponderante 1 con contraste FATSAT en un adolescente con colitis ulcerosa ya conocida, que va a mostrar una inflamación del colon ascendente marcado por la flecha gruesa, el colon descendente marcada por la flechita delgada y el colon sigmoides marcado por la flecha curva, con engrosamiento de la pared y un realce ávido a la administración del contraste. También podemos observar una discreta congestión de los vasos rectos, aquí adyacentes a lo que sería el colon sigmoides. Y esta congestión de los vasos rectos se puede ver a varios niveles. A la derecha tenemos una secuencia de difusión de resonancia magnética axial en el mismo paciente, que nos va a estar mostrando, una difusión restringida en el colon sigmoide, marcadita aquí por la flecha azul, que va a ser compatible con una inflamación activa. Aquí a la izquierda tenemos un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste en un paciente adolescente con colitis ulcerosa, que va a mostrar una inflamación del colon sigmoide, marcado aquí por la flecha recta. Pues va a mostrar un engrosamiento y un engrosamiento de la pared y un realce leve a la administración de contraste. Aquí con la flechita curva podemos observar la congestión de los vasos de la base recta, marcaditos aquí por la flecha curva. En la imagen de la derecha tenemos un corte coronal de una imagen de resonancia magnética ponderante 2 FATSAT en un paciente con colitis ulcerosa, que va a mostrar una apariencia anormal y sin características típicas del colon descendente, asociado también a un engrosamiento de su pared, marcado aquí con la flechita azul. Esta apariencia, pues sin rasgos característicos o sin características de segmentos de colon normal, o esta apariencia como de tubería de plomo en el colon, es una descripción clásica de pacientes que padecen colitis ulcerosa. Pasando a la estenosis esofágica, estas pues van a ser una disminución de la luz del esófago, ya sea adquirida o congénita. Puede ser causada por una cantidad variable de entidades. Y en cuanto a los hallazgos que vamos a observar en imagen, vamos a observar un estrechamiento focal o difuso del esófago asociado a una dilatación proximal al sitio de estenosis y una peristalsis alterada. El segmento alterado de la estenosis esofágica va a variar bastante dependiendo de la etiología. Y diferentes causas de estenosis esofágica pues nos van a dar diferentes hallazgos de imagen. Los hallazgos que podemos observar en el esofagograma van a depender de la causa que esté ocasionando la estenosis. En el caso de una estenosis secundaria a una reparación de una atresia esofágica, la estenosis va a ser focal y va a estar ubicada en la unión del tercio superior con el tercio medio del esófago. Si tuviéramos una estenosis péptica, aquí tendríamos una disminución de la luz del esófago en el esófago distal. Una estenosis causada por la ingesta de cáusticos comúnmente se ubica en el esófago proximal y medio,
y pues pueden ocurrir múltiples estenosis en el contexto de una estenosis por cáusticos. También está la esofagitis eosinofílica, que normalmente cuando hay una esofagitis eosinofílica es común que el esófago se observe normal. Sin embargo, sí puede existir una disminución de la luz del esófago, pero esta va a ser difusa. En la epidermólisis bulosa, aquí la estenosis comúnmente se ubica en el esófago cervical. Cuando tenemos una esofagitis infecciosa, esta no siempre se va a presentar con estenosis, sin embargo, puede progresar a estenosis. En cuanto a las estenosis congénitas, cuando es una estenosis membranosa, esta se va a ubicar en el tercio superior o medio del esófago. También esta estenosis se puede ver a un engrosamiento fibromuscular, el cual casi siempre va a estar ubicado en el tercio distal o medio del esófago, o debido a la presencia de un remanente del cartílago traqueobronquial, que esas serían las tres congénitas, y esta también, cuando la estenosis es consecuente al remanente del cartílago traqueobronquial, casi siempre se ubica la estenosis en el tercio distal del esófago. En estas imágenes a la izquierda podemos observar una imagen de una radiografía posteroanterior de tórax. Bueno, más bien sería la imagen de un esofagograma. Vamos a observar, va a ser un niño que recibió radioterapia por un neuroblastoma torácico, que va a mostrar una estenosis en un segmento largo de la porción media del esófago, marcado aquí por la flechita azul. Y a la derecha tenemos un corte coronal de una tomografía de tórax con contraste del mismo paciente, que va a mostrar la estenosis esofágica de segmento largo, marcada por las flechitas rectas. He asociado un engrosamiento de la pared esofágica marcada por las flechas gruesas y una dilatación del esófago proximal a la estenosis marcado por la flechita curva. Vamos a pasar a lo que serían los besoars. Bueno, estos más bien son consecuentes a la ingesta de materiales específicos que se acumulan en cualquier parte pues, del tracto gastrointestinal, debido a pues, que lo que se consume es material que no se digiere. Y potencialmente pueden ocasionar una masa obstructiva en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Estos se van a clasificar dependiendo del material ingerido. El tricobesor, por ejemplo, nos habla de que lo que se ingiere es pelo. El fitobesor sería la ingesta de componentes de la comida que no son digeribles. El lactobesor, que sería la concentración de leche y proteínas que no se han podido digerir. En la radiografía vamos a observarlos como una masa redonda, ovoide o tubular, con una apariencia moteada, esto debido a que va a haber aire en los espacios intersticiales. En la fluoroscopía lo veríamos como un defecto de llenado, pues en la parte afectada. En el ultrasonido lo veríamos como una imagen ecogénica en forma de arco, con una superficie en forma de arco, perdón, la cual va a presentar una sombra acústica posterior. En tomografía podemos observarlos con una arquitectura concéntrica. Asimismo, podemos observar aire o contraste dentro de la masa. Aquí la tomografía pues, tiene una alta sensibilidad para los BSOARs, y estos pueden estar ubicados en un punto de transición, en un sitio de transición, perdón, en el contexto de un pacientito que se esté presentando con una obstrucción intestinal. También podemos observar detritus flotantes de grasa, y el BSOAR característicamente pues va a tener una longitud corta. Muy bien, pasando a las imágenes, a la izquierda tenemos una radiografía de abdomen anteroposterior de una niña de 8 años con tricolitomía, que va a mostrar una masa circunscrita, marcada aquí por las flechitas rectas, radioopaca, que va a estar bien delimitada por una media luna radiolúcida, que nos va a estar hablando de aire alrededor de la masa del BSOAR.
Y la flechita gruesa nos va a mostrar el aspecto como moteado que tiene esta masa debido al aire atrapado dentro del besoar. A la derecha tenemos un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste en una niña de 13 años con dolor abdominal y una masa palpable que va a mostrar anillos concéntricos que van a estar marcados aquí por las flechitas blancas curvas y aire atrapado dentro del besoar que va a estar marcado aquí por las flechitas azules rectas. Quirúrgicamente se extirpó la masa y se observó que era un tricobesoar. En estas imágenes a la izquierda tenemos un ultrasonido longitudinal abdominal en un niño de 12 años con dolor y vómitos, que va a mostrar una masa con una superficie ancha, ecogénica y similar a un arco que va a estar marcada aquí por las flechitas azules. Asimismo, podemos observar cómo esta masa presenta sombra acústica posterior marcada por la flecha gruesa y proximal o las asas proximales de intestino delgado van a estar llenas de líquido y dilatadas, marcadas aquí por la flechita blanca. A la derecha vamos a observar un corte sagital de una tomografía de abdomen con contraste en el mismo paciente que va a mostrar una obstrucción del intestino delgado con un intestino dilatado y niveles líquido-líquido marcado por las flechitas blancas. También podemos observar niveles hidroaéreos. Y también observamos una masa obstructiva con una apariencia similar a las heces en su porción distal, que va a estar marcada aquí por la flechita azul. Y esta masa, al momento de operar al paciente, se confirmó que era un tricobesoar. También podemos observar otro besoar en el estómago, marcada por la flechita curva. Pasando a los quistes de duplicación intestinal, estos van a tener tres características que los definen. Una capa de músculo liso bien desarrollada, epitelio de revestimiento del tracto gastrointestinal y vamos a observar que estos quistes de duplicación van a estar adheridos o van a tener una comunicación con el tracto gastrointestinal. Rara vez se pueden observar los quistes aislados sin ninguna relación con el tracto gastrointestinal. En cuanto a las características por imagen, las vamos a ver como lesiones quísticas o tubulares. Es más común que las observemos de manera quística de un 80-90%, con una pared bien definida. Van a tener continuación con el tracto gastrointestinal adyacente y pueden ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Más frecuentemente se van a localizar en el ilion y en el esófago. En el ilion alrededor de un 30% y en el esófago de un 18 al 20%. Como les decía, se van a ver contiguamente al tracto gastrointestinal, sin embargo, no necesariamente tienen que estar comunicadas. El ultrasonido sería la modalidad de elección para visualizar los hallazgos clave. Sin embargo, a pesar de que estos tienen mucha especificidad, tienen baja sensibilidad. Podemos observar el signo, el gut signature sign, que nos habla de una apariencia trilaminar del intestino. Esto debido a que normalmente el intestino va a tener 5 capas y cuando estamos observando el signo, el gut signature sign, vamos a observar que se va a perder la visualización de estas 5 capas. Y también podemos observar el signo de la Y, que nos hablaría de una división de la muscular propia hipoecoica que se va a dividir en el sitio donde está adherido el quiste y pues se va a separar la muscular propia hipoecoica propiamente debido a que pues hay una lesión que está condicionando que ésta se separe. Y cuando se llega a observar la peristalsis de la pared del quiste, pues esta es patognomónica. En estas imágenes, a la izquierda tenemos un gráfico que nos va a mostrar un quiste de duplicación intestinal. Va a estar marcado pues, por la flecha gruesita.
Y pues va a estar ubicado entre las asas intestinales seccionadas. Aquí, la capa muscular del intestino se va a continuar con la del quiste de duplicación y va a crear una Y a medida que el músculo se divide, marcado aquí por las flechitas curvas. Aquí lo podemos observar en el esquema, cómo se marca la Y. A la derecha, observamos un ultrasonido transverso de la parte superior del abdomen de un niño de 15 meses, perdón, con dolor y vómitos intermitentes en el contexto de una introsuscepción ileocólica que se extiende al colon transverso y termina en una masa quística compleja con una pared trilaminar que va a estar marcada aquí por las flechas azules. En estas imágenes a la izquierda tenemos una radiografía anteroposterior de abdomen en el mismo paciente después de una reducción exitosa de la invaginación con aire. Aquí podemos observar una masa redonda persistente delineada por el aire del abdomen medio, marcado aquí por las flechitas. Y a la derecha tenemos las imágenes del ultrasonido transversales en escala de grises, aquí a la izquierda, y con la aplicación del color Doppler a la derecha en el mismo paciente, después de la reducción de la invaginación. Esta va a mostrar una masa quística compleja residual que no va a tener vascularización interna, como lo observamos aquí a la aplicación del color Doppler. Esta masa se encontró que era un quiste de duplicación ileocecal con restos internos, pero esto se encontró hasta después de la resección. Pasando a la introsuscepción intestinal, esta, pues sería la invaginación de un segmento proximal de intestino delgado dentro de un segmento distal. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, la podríamos observar como una apariencia en diana, a, al ultrasonido o a la valoración con tomografía de abdomen con contraste, observamos intestino dentro de otra porción del intestino, y esta nos va a dar una apariencia de una masa redonda o tubular. Vamos a observar las capas alternantes de intestino con la grasa mesentérica. Se puede observar grasa mesentérica entre las paredes del intestino y al momento de hacer un ultrasonido transversal abdominal y estarlo observando en transversal, vamos a observar la introsuscepción con un aspecto de diana. Los vasos mesentéricos se van a extender, puede estar adentro o afuera de la masa. Y la diferenciación de la introsuscepción intestinal o del intestino delgado que la diferencian de la introsuscepción ileocólica sería que la introsuscepción del intestino delgado tiene un diámetro menor, una media de 1.5 versus 2.6 centímetros que estaríamos observando en la introsuscepción ileocólica. Vamos a ver eh, vamos a ver grasa mesentérica central, menos hiperecoica. Podemos observar nódulos linfáticos, aumentados de tamaño, sin embargo, aquí son menos comunes. Y la introsuscepción del intestino delgado es más común que se ubique en la región periumbilical o en el abdomen izquierdo, en el hemiabdomen izquierdo. A la izquierda tenemos una ecografía abdominal, un corte transversal, un niño de 11 meses con vómitos que va a mostrar una apariencia de diana del intestino ubicado en el abdomen izquierdo. Una pequeña cantidad de grasa mesentérica hiperecoica, marcadita aquí por la flecha larga, interpuesta entre la porción del intestino que está adentro con respecto al que está también afuera. Y aquí lo marcan como el introsuscipiens y que sería la flechita delgada, que es la parte de afuera, es la parte del intestino donde está la otra porción, y la porción dentro, y entre estas dos observaríamos esa porción de grasa mesentérica hiperecogénica. A la derecha tenemos una ecografía transversal de un niño de 1 año, que va a mostrar igual una apariencia en diana, marcada aquí por las flechitas
blancas, causada por un tubo nasoyeyunal. El tubo nasoyeyunal está aquí marcado por la flechita azul. Podemos ver cómo el tubo nasoyeyunal tiene bordes ecogénicos que proyectan sombra acústica posterior. Vamos a pasar a lo que sería la púrpura de Henoch-Schönlein. Esta es una enfermedad, bueno, una vasculitis autoinmune que va a ser una enfermedad mediada por complejos autoinmunes que comúnmente va a afectar la piel, el tracto gastrointestinal, el, el tracto urológico y las articulaciones. Este, las los hallazgos del tracto gastrointestinal representan alrededor del 75% de los hallazgos imagenológicos y aquí podemos observar un engrosamiento de la pared del intestino circunferencial en segmentos discontinuos de una longitud variable. Esto se puede ver, esto puede ser debido a edema o hemorragia intramural y cuando lo observamos en las radiografías, aquí también podemos observar el signo de las huellas dactilares. En el contexto de una púrpura de Henoch-Schönlein también se puede observar la introsuscepción intestinal, pero cuando esto ocurre es comúnmente ileoileal. Los hallazgos urológicos se presentan alrededor de un 60% de los pacientes y estos se pueden observar como una nefritis que al ultrasonido se va a visualizar como riñones aumentados en su tamaño y en su ecogenicidad. O también se pueden observar riñones ecográficamente normales. También podemos observar uretritis estenosante, que podría condicionarnos una dilatación del uréter y de la pelvis ipsilateral. También podemos observar un engrosamiento de la pared del escroto, edema, hiperemia, artritis o artralgias en alrededor del 82% de los pacientes y hallazgos neurológicos en el 2% de los pacientes aproximadamente. Los hallazgos neurológicos serían el edema cerebral, la hemorragia intracraneal, un trombosis de la vena cerebral, y los hallazgos pulmonares se van a observar alrededor de un 5% de los pacientes y esto se puede manifestar con una hemorragia alveolar difusa, opacidades o infiltrados ya sea alveolares o en vidrio esmerilado. También podemos observar derrame pleural. Comúnmente este derrame es bastante extenso y va a requerir un drenaje. En estas imágenes a la izquierda tenemos una ecografía transversal de abdomen de un niño de 7 años con dolor intermitente que va a mostrar un engrosamiento relativamente homogéneo de múltiples asas de intestino delgado, marcado aquí por las flechitas azules. Y el paciente finalmente fue diagnosticado con una púrpura de Henoch-Schönlein y a la derecha tenemos la ecografía transversal de escroto en el mismo paciente que va a mostrar un edema de la pared escrotal y un pequeño hidrocele alrededor de un testículo que es ecográficamente normal. Después, aquí a la izquierda tenemos un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste en un niño de 9 años ya diagnosticado con púrpura de Henoch-Schönlein, que tenía vómitos y olor abdominal. Va a mostrar un asa de intestino delgado de paredes gruesas con hiperrealce de la mucosa e inflamación de la grasa mesentérica circundante leve, marcado aquí por la flecha blanca. A la derecha tenemos un ultrasonido, una imagen longitudinal de ecografía abdominal en un niño de 4 años, ya diagnosticado con púrpura de Henoch-Schönlein y con dolor abdominal, que va a mostrar una invaginación intestinal en el intestino delgado, marcado aquí por la flecha delgada y las flechitas gruesas, la parte de intestino que está dentro de la otra parte, que se ve bien delimitada una con la otra. Aquí no observamos grasa atrapada dentro de la introsuscepción. Y en el caso de este pacientito, la introsuscepción medía más de 5 centímetros de largo, por lo cual requirió reducción quirúrgica. Pasando a la fibrosis quística del aparato gastrointestinal. Esta va a ser una enfermedad autosómica recesiva multisistémica
que va a estar causada por una disfunción, perdón, en los canales de cloro que se encargan de transportar este ion a través de las superficies epiteliales. En la fibrosis quística del tracto gastrointestinal, el órgano que más comúnmente se afecta sería el páncreas, puede causar una insuficiencia pancreática alrededor del 85 al 90% de los pacientes. Sin embargo, también se puede manifestar con pancreatitis. Esta puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda, esta es más común en pacientes con insuficiencia pancreática y cuando es crónica, esta se puede observar como una hipertrofia lipomatosa del páncreas. También se afectan otros órganos como los intestinos y aquí pudiéramos tener varias manifestaciones, entre ellas el ilio meconial, que sería una obstrucción congénita del intestino causado por meconio que va a obstruir el ilion terminal. También podemos tener pacientitos que presenten reflujo gastroesofágico y la prevalencia es aproximadamente de 6 a 8 veces más que en la población general. También podemos observar un síndrome de obstrucción intestinal distal o DIOS, que sería lo equivalente a un ilio meconial, pero en niños, en pacientitos que no lo padecen de manera congénita. También puede haber manifestaciones de constipación, introsuscepción, y el apéndice se puede ver alargado, sin embargo no va a tener inflamación. En cuanto a la afectación hepatobiliar, son varias, sería la fibrosis, la cirrosis, y debido a una atresia o una estenosis del conducto cístico, podemos tener una microvesícula. Muy bien. Tenemos aquí a la izquierda una imagen de un colon por enema, perdón, con contraste hidrosoluble en un recién nacido con una obstrucción distal que va a mostrar un microcolon marcadito aquí por las flechas gruesas. El ilion está dilatado y contiene múltiples defectos de llenado, marcado aquí por las flechitas delgadas, compatibles con ilio meconial. En ausencia de alguna complicación, la obstrucción del intestino, en el caso de un ilio meconial, pues pudiera responder a una serie de enemas. A la derecha tenemos una resonancia magnética axial ponderada en T2-FATSAT, la cual pues fue tomada en un paciente con fibrosis quística que va a mostrar un reemplazo graso difuso del páncreas, marcado aquí por las flechitas azules. Y tenemos esta imagen de una resonancia magnética ponderada en T2-FATSAT en un paciente con fibrosis quística que tiene afectación hepática. Podemos observar el hígado, que está primero agrandado y va a tener un contorno nodular con regiones lineales de intensidad de señal alta o de hiperintensidad en T2. Además, pues vemos un vaso aumentado de tamaño. Que estos pues serían hallazgos típicos de la enfermedad hepática con fibrosis quística, perdón, la cual pues está complicada con hipertensión portal. Pero básicamente observamos eso, un hígado aumentado de tamaño con contornos irregulares e imágenes con regiones lineales de señales hiperintensas en T2 y un vaso aumentado de tamaño también. Y eso sería todo. ¿Dudas? Muy bien, doctor. Fueron muchos temas, ¿verdad? Pues es difícil, sí, difícil, muy bien. Los sintetizó todos. Muy bien, doctor. Sí. Gracias, doctor.